Bueno, nosotros en una suerte de innovación metodológica vamos a cambiar la lógica de los diálogos feministas entre mujeres y hemos solicitado a dos potenciales feministas que estén en el comentario de la intervención de Virginia. Para empezar, vamos a cederle la palabra a Rodrigo. Rodrigo Ruiz es, como ya lo señalaron, antropólogo y actual editor de El Desconcierto, un medio que, por cierto, está promoviendo debates a niveles bastante también diversos y profundizando en nuevos sentidos para el debate público. Y le hemos pedido que comente la propuesta de Virginia y después vamos a pedirle a Raúl que lo haga para abrir el diálogo de ustedes con Virginia y, por supuesto, con ambos comentaristas. Así que, Rodrigo. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de un diálogo de este tipo al que muchas veces a los que nacimos con un cierto sexo no nos invitan. Así que lo agradecemos harto para poder efectivamente hacer eso que tú decías, a ver si nos convertimos en feministas. Yo no tendría el atrevimiento de reclamarme feminista, pero sin duda que es un horizonte que me encantaría alcanzar en algún momento, lo confieso. Mi acercamiento a la cuestión feminista, como tú lo llamabas hace un rato, y el comentario que me surge de escuchar a Virginia sus lúcidas palabras, tiene que ver con y necesariamente un poco con lo que estamos viviendo en Chile hoy día, porque creo que la teoría feminista, la reflexión feminista, la reflexión de las feministas, de los feministas, de muchos feminismos que andan circulando hoy día en Chile de distinto cuño, me parece que tiene que reclamar un lugar que me parece fundamental en el proceso político que está viviendo hoy día este país. Me parece que no va a ser completo, no va a ser virtuoso un proceso de transformación social que hoy día está sobre la mesa como cuestión quizás fundamental del proceso histórico que estamos viviendo, si no contiene el aporte fundamental del pensamiento feminista. En función de de esa gran transformación que tú mencionabas hace un rato que se realiza, y que creo que escucho yo acá un feminismo que tiene la capacidad de dialogar con una serie de otras demandas, con una serie de otros malestares, con una serie de otros deseos de transformación que no están centrados solo en la cuestión de la mujer, sino que exponen a la cuestión de la mujer, la igualdad de la mujer, la ciudadanía de las mujeres en función de una transformación que tiene que ser mucho más integral y que tiene que abarcar distintas dinámicas, o sea, todas las formas en las cuales nos socializamos y nos realizamos en definitiva socialmente. Hay una línea de trabajo que me interesa mucho en esto, que la hemos leído en Nancy Fraser sobre todo, ¿verdad? En esta capacidad de articular una tríada, ¿verdad? Lo que ella, por aquí lo anoté porque se me olvida a cada rato las 3 R, ¿verdad? Redistribución, ¿verdad? Reconocimiento, representación. Es esa capacidad de articular lo que primero, mañosamente, en mi modo de ver, en los años 80, las llamadas teorías de los nuevos movimientos sociales trataron de hacernos ver como que las luchas por el reconocimiento era la muerte de la lucha por la redistribución, ¿no? Y que en definitiva las diferencias sociales habían muerto y de lo que se trataba solamente eran de demandas culturales y de demandas identitarias. Y ella, creo que en un gesto notable, articula estas dos cuestiones, hace ver, digamos, que la lucha por una es también la lucha por otra. Y finalmente lo termina coronando, ¿verdad?, en un texto, si no me equivoco, de 2010, con la tercera dimensión, la dimensión política, propiamente política, que es la dimensión de la representación. O sea, al final, haciéndonos ver que la cuestión de la cuestión feminista, vuelvo a las palabras de Rosario, en mi modo de ver, al final es la cuestión de la igualdad política radical. Y cuando digo igualdad política no me refiero a una igualdad que deje afuera otros ámbitos, sino que efectivamente en la medida en que es la igualdad en la distribución del poder en la sociedad,
en la medida en que conducimos o nos conducimos a una distribución más igualitaria del poder en la sociedad, efectivamente podemos hacer igualdad en todos los demás ámbitos, y a eso me refiero con una igualdad política radical, digamos, ¿no? Que es lo que creo yo en última instancia se reclama. Y ese punto de vista, esa mirada radical, creo que no lo pone hoy día en circulación, por lo menos en Chile, lo que uno puede conocer, nadie con tanto vigor y con tanta lucidez como el pensamiento feminista. Por eso digo, se hace necesario que el pensamiento feminista, que las luchas feministas no solo se incorporen a los procesos de transformación social hoy día en función de lo que han sido las demandas históricamente llevadas adelante por el movimiento feminista, sino como un ingrediente, como una transversal alimento que lleve todo el proceso de construcción, toda la concepción que hoy día llevemos adelante de lo que tiene que ser hoy día una transformación social que se ha nombrado, se ha coagulado quizás en el nombre del cambio del ciclo histórico, ¿no? O sea, estamos ante la posibilidad de un cambio de ciclo histórico que no es ni más ni menos, o no debiera ser entendido ni más ni menos que como una transformación que supere el esquema neoliberal en este país, el modelo neoliberal, que tiene que ver con una serie de formas de sometimiento que ya creo están bastante descritas con acuciosidad en la conferencia de Virginia. Ese cambio de ciclo histórico nos plantea un problema que quiero reseñar, porque quiero problematizar a ver si esto nos ayuda quizás a conversar sobre algunas dimensiones de este proceso. Cómo pensar el neoliberalismo y cómo pensar la salida del neoliberalismo, me parece que exige observar que la famosa contradicción que siempre buscamos algunas contradicciones para tratar de resolverlas, ¿verdad? No está tanto puesta en la idea de democracia versus mercado, y ahí quizás me distanciaría un poco de un autor como Lechner, por ejemplo, de cierta crítica al mercado que en algún momento se hizo en el pensamiento social chileno con mucha fuerza en los años 90. Y me parece que es necesario entonces, si no, enfocar con mucha más claridad que aquello que limita la ciudadanía de muchos y de muchas, y de muchos muy distintos y muy distintas, es un orden neoligárquico de predominio del poder empresarial en nuestra sociedad. No es el mercado como un abstracto, es el poder de la empresa, que es distinto, porque eso alude a un sujeto social concreto y alude a mecánicas de dominio concreto. De algún modo en el mercado estamos todos metidos. Efectivamente, dentro del mercado habitan diferencias que es necesario hacer ver. Y me parece necesario mencionar esto porque efectivamente la programación neoliberal, como le llamaba Foucault en algún momento, contiene este predominio de la empresa, o sea, esta expansión de lo económico sobre lo político, esta expansión de la lógica económica sobre todos los dominios de la vida, que es clave en el neoliberalismo, tiene un eje rector. No se hace de una forma dispersa, espontánea, horizontal. Tiene un eje rector que tiene que ver con el poder, no de una empresa, ni siquiera quiero hablar de los grandes grupos económicos, quiero decir de ese gran articulador de la sociedad capitalista que es la empresa como concepto, que es la empresa como idea rectora de una forma de organización humana y como la forma de organización de un cierto sentido común. La vitalidad de la empresa en el capitalismo es tal que contiene la posibilidad de contener, de desarrollar, al menos en lo apariencial, muchas de las demandas que estamos aquí planteando. No por nada, por ejemplo, Virno, en Gramática de la Multitud, dice cómo el capitalismo llega aparentemente a realizar muchas de las demandas del socialismo. Por ejemplo, el capitalismo hoy día escucha al trabajador. Las lógicas del trabajo postfordista escuchan a aquel cuya palabra le fue históricamente negada. Entonces, hay un dinamismo en el capitalismo contemporáneo que nos exige poner en el eje de nuestro cuestionamiento a la fuerza motriz de ese dinamismo para estar atentos a cuáles puedan ser las políticas que aparentemente distribuyen igualdad desde esa programación en un neoliberalismo tan avanzado como el chileno.
no quiero, hay un ejemplo que puede ser un poco banal, pero lo quiero decir igual, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo atrás, buena parte del movimiento feminista chileno, buena parte, no todo, había ingresado al Estado, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, y desde ahí se ponían en práctica muchas políticas de igualación que por ejemplo, premiaban como gran cosa el acceso de las mujeres a las dinámicas gerenciales. Entonces, ¿queremos ser gerente o no queremos ser gerente? ¿Queremos expandir la dinámica de la empresa o no queremos expandir la dinámica de la empresa? ¿Contiene algún elemento emancipatorio esa dinámica? Desde el punto de vista que lo está mencionando Virginia, creo que claramente no lo tiene. Sin embargo, ahí hay una gran capacidad de ocultamiento, de construcción apariencial, de una expansión de derechos, de una expansión de derechos en la sociedad de las oportunidades, ¿verdad? Entonces tenemos que cuestionar las oportunidades, la sociedad de las oportunidades y su lógica y su sentido común para recién empezar a pensar en cuáles son esos derechos que estamos buscando. Porque hoy día hay una, sí, gran demanda de derechos, hay una gran expansión de derechos. La marcha ayer de la CONFEPA, de la Asociación de Padres y Apoderados, nos tiene que llamar mucho la atención sobre ese tema. No es una derecha cualquiera la que está ahí marchando, o sea, son derechos sociales también y son anti o contra derechos sociales. Eso es lo que quiero problematizar solamente, digamos, quizás como posibilidad de una conversación. En la misma lógica, repito, entonces, volviendo al principio de Fraser, ¿no? O sea, cómo al final las mismas luchas por la distribución del poder, las luchas por la representación, las luchas por la reconfiguración de la política, son también luchas que nos enfrentan a los mismos problemas que se han originado como dificultades o como inequidades, como desigualdades en la distribución y en la distribución del producto, en la distribución de la riqueza, y así también están acompañadas por las inequidades y los sometimientos que se han desarrollado en los ámbitos culturales, identitarios y en el plano de la subjetividad con toda su diversidad. Eso quería comentar brevemente. Yo, desde mi comprensión del feminismo, mi primera aproximación del feminismo era entenderlo o entenderlo tradicionalmente como una reflexión de las mujeres para las mujeres, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera grafica gran parte de los prejuicios y los esquemas que se van construyendo, y creo que el aporte, me parece súper interesante, es poco lo que también decía Rosario, sacar al feminismo de las mujeres en sí mismo y llevarlo a una escala más general. Y que creo que ese es el aporte, por lo menos que yo creo que es muy, muy interesante, de la idea de la democracia radical. Que en definitiva lo que nos hace es resignificar la idea de la democracia, y no solamente dejarla en los procesos o entender a la democracia como votar o procesos políticos formales, ¿cierto? No solamente dejarla en el campo de la institucionalidad, que es un poco lo que quiere el pensamiento y el poder dominante, sino que creo yo que lo fundamental, y aquí quizás conecto algunas cosas de las que plantea el Rodrigo, sino que llevar a la democracia hacia las fuentes de la reproducción y de la creación de nuestra actual forma social, llevarla al campo de la educación, llevarla al campo de la economía, llevarla al campo de los valores sociales, es decir, una verdadera democratización de la sociedad. No supone, por tanto, reducirla simplemente al tema político formal. Sí la supone, evidentemente. Ojalá tuviésemos instituciones mucho más democráticas, ¿cierto? Pero va un poco, creo que más allá. Entonces, hecha esa reflexión general, que yo creo que va en la línea de lo que se ha planteado acá, me gustaría preguntar, no solamente a Virginia, sino que también dejar abierta la pregunta a los demás, ¿cuál es la relación que ha tenido en general la izquierda, pues también lo que decía Rosario, la izquierda con el pensamiento feminista? Me da la impresión de que en momentos ha sido una relación no feliz, ¿cierto?, de tensión, dominada por lo tradicional, y quizás, no sé, el mismo feminismo ha sido cómplice también de eso, al dejar alimentar ese cierto feminismo, no todo el feminismo, ¿cierto? Ese estereotipo de que, bueno, el feminismo es un tema de mujeres, ¿ah? Y se reduce el tema de las luchas que se llaman acá en Chile de valóricas, del aborto y cosas así, pero bueno, que van
pero que parece que va más allá, ¿cierto? Pero ¿cómo juiciarías, Virginia, a la izquierda chilena? Me gustaría que si te juegas con algo por ahí, y también a la izquierda latinoamericana en general. Ay, sí, ahí está más fácil. Quizás más fácil, ¿cierto? Pero bueno, tú eres igual conocedora de la realidad chilena, entonces quizás puedas también decir algo. Sí. Eso, también tomando en consideración el contexto, el tema del feminismo más allá del feminismo. Yo creo que tiene un aporte fundamental al pensar, creo yo, una lógica de democratización mucho más profunda, más allá de los procesos políticos formales. Eso. Hola. Bueno, primero felicitar y saludar la instancia, está muy buena. Mi nombre es Cecilia Moreno, soy del Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma, un esfuerzo bien pequeño que estamos tratando de parar en un contexto donde la pregunta que hace el compañero deja, bueno, podemos tener respuestas, pero no vamos a usar esta instancia, solo voy a tratar de hacer la pregunta. Bueno, en primer lugar, celebro que se esté ocupando el concepto de interseccionalidad, aunque es medio complicado de... Me parece muy relevante políticamente poder ir relacionando y no jerarquizando las categorías, las distintas categorías de opresión, tanto la raza, etnia, género, la clase. Me parece muy interesante y me parece interesante en el sentido de que nos podemos distanciar de este feminismo tan compartimentalizado, jerárquico y que es reflejo de las políticas públicas que han habido respecto de mujer en el último tiempo. En general, estos PIO, que son nuestros programas de igualdad de oportunidades, me parecen súper liberales y me parecen insuficientes y que se les quedan muchas cosas por fuera. Entonces, ya, reconociendo al principio, distanciándonos del otro, ahora mi pregunta va en cómo articulamos políticamente estas distintas categorías sin caer, o sea, hay una línea muy delgada en caer esta reivindicación de identidades diversas que termina como fragmentando políticamente. Entonces, ¿cómo se articula políticamente esta diversidad? ¿Cómo somos capaces de, sin jerarquizar estas categorías, reconociendo las diferencias, articularnos políticamente en un proyecto común de transformación radical de la sociedad? Eso. Virginia, yo te quería preguntar precisamente en el mismo sentido y también aprovechando de comentarle a los compañeros que expusieron que así como el feminismo chileno nunca ha sido una isla y gran parte de la oposición chilena derivó en puestos del Estado en el 90, así sucedió también con el movimiento feminista de oposición a la dictadura. Por lo tanto, no hay que considerar que el feminismo chileno fue una isla tampoco en los 80, quizás fue tratado de aislar también, ¿ya? Y también en ese sentido, y continuando la pregunta anterior, ¿cómo es la relación que se puede construir con la institucionalidad existente? Actualmente en Chile el feminismo también se debate entre perspectivas como radicalmente autónomas que terminan desvinculándose de la realidad existente, de las políticas públicas, de las perspectivas transformadoras, y por otro lado de esas políticas públicas que apuntan solo a la inclusión en cuotas o al aumento de sueldo como meras perspectivas de igualdad. Sin embargo, tenemos otros ejemplos de liderazgos femeninos o feministas, por ejemplo, que van cruzando esas categorías que tú mencionabas, como por ejemplo el caso de la trabajadora de casa particular, quienes mezclan no solo la variable de género, sino que como mujeres trabajadoras precarizadas y como también expresión de una estructura profundamente colonial como es el nombre de las nanas en Chile. O por otro lado, en los movimientos socioambientales, cuyas voceras suelen ser también mujeres, organizadas de localidades aisladas, o por otro lado hemos visto cuyas voceras pueden ser mujeres que eran las expatronas de la zona. Así ha sucedido en muchos casos en las zonas de Chile, donde quien se apropia del movimiento socioambiental es la antigua dueña de todo el fondo, la hija de los antiguos dueños de todo el fondo, que habla por toda una comunidad que se ve precarizada por la industria extractivista. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la experiencia que desde las feministas latinoamericanas han podido ir desarrollando con la institucionalidad sin dejar de mano esa tensión que ha tenido a su vez toda la izquierda, no solamente las feministas? Una de las cosas que sí me parece importante poner en discusión con Rodrigo es esta idea de recuperar que el problema no es el mercado, sino que son las empresas que están dominando el mercado. Eso es indudable. Sin embargo, yo sí quisiera tener una mirada un poco más radical a lo que está pasando ahora con el capitalismo, no solamente el capitalismo neoliberal. Mi lucha no es solamente contra el neoliberalismo. El neoliberalismo es expresión de una forma específica de acumulación que tenía mucho más flexibilidad en el pasado. En este momento, la forma de desarrollo del capitalismo es
de acumulación por desposesión, porque no tiene por dónde extenderse más. Y entonces en América Latina lo que tenemos en este momento son básicamente las políticas extractivistas, incluso asumidas por los gobiernos, entre comillas, progresistas o de izquierda, a lo cual voy a ir más adelante, ¿no? Y entonces, claro, no es estar contra el mercado, es estar contra el hegemonismo absoluto e incuestionado de una lógica no solamente económica, sino político-cultural, que es la que trae la lógica de acceso al mercado como fin último. Entonces las ciudadanías nuestras se ven reducidas, tú vales más, no por los derechos que tienes, sino por tu capacidad de acceder al mercado. Entonces, claro, mi idea es no suprimir los mercados existen, pero entonces vamos a ver cómo logramos desarrollar las otras alternativas de mercado que pongan al mercado capitalista en el rincón donde tienen que estar y que se desarrolle como se tiene que desarrollar, pero no como el hegemonismo central que te domina no solamente la economía, sino que te domina la vida a nivel local y a nivel global, ¿no? Entonces, creo que por ahí agarro lo que tú estás posicionando, ¿no? Y porque además, otra cosa, yo creo que el capitalismo, como les decía, no es solamente económico, sino profundamente cultural, y por eso es que el capitalismo necesita del patriarcado, necesita de la heterosexualidad, necesita del racismo para poder desarrollarse como se desarrolla. Por eso hablamos de capitalismo heteropatriarcal y encima, en América Latina, colonial. Colonial con el sentido que tiene la colonialidad, analizada desde las propuestas de Aníbal Quijano y otros, y muchas feministas, ¿no?, que también confrontan la forma en que a veces Quijano pone lo de las mujeres en la colonialidad, ¿no? Si se puede hablar de un feminismo joven, ¿con qué características? Claro que se puede hablar de un feminismo joven, mejor dicho. Creo que el universo de avance y el horizonte de desarrollo feminista está en este momento en las manos de las jóvenes. Lo que pasa es de que yo, como antigua, el próximo año cumplo 70 años, lo cual me parece realmente toda una odisea, como feminista casi 40 años, yo reconozco que ahí es donde está la fuerza futura del desarrollo de los feminismos, ¿no? ¿Qué es lo que traen como propuesta diferente? Primero, una desconfianza fuerte a lo que son las palabras de las antiguas, y con razón, por todos los vicios y por todas las formas diversas de desarrollo. Sin embargo, creo de que ahí es una perspectiva intercultural, porque lo intercultural no es solamente entre las indígenas y las afros y las blanquiñosas, no, es también entre culturas generacionales, entre propuestas diferentes, urbanos, rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo hacía apelo con mucha fuerza a establecer esta perspectiva de diálogo intercultural. Por ejemplo, las feministas jóvenes incorporan a los hombres, cosa que nosotras no hicimos y no pensamos hacer. Yo, con mi generación, es decir, no hay forma. Yo les cuento simplemente una anécdota. Cuando salimos en Perú, primero, grandes luchas cuando primero salimos como feministas en el 78, luchando por defensa de los maestros, defensa de los campesinos, salíamos a las calles, la izquierda nos consideraba lo máximo. Todas veníamos de las izquierdas, ¿no? Y el día que salimos por el aborto, en vez de sacar 1000 mujeres, salimos 50 y terminamos 20, y la agresión fue atroz. Entonces yo llego a mi casa, mi compañero en ese momento, al cual yo quiero mucho a pesar de eso, pero ya no estoy con él, en un momento yo llegué deprimida, le digo, pero mira, así es lo que está pasando, que ninguno de ustedes fue, que no sé cuántos nos agredieron. Y me mira y me dice, Gina, no entiendo cómo una mujer tan inteligente como tú puede perder el tiempo en estupideces como esa. ¿Escucharon? Al día siguiente él era director de un diario de izquierda, del diario de Marca. Según él no tuvo nada que ver, pero bueno, les da una idea de lo que era, ¿no? En la tercera página, media página, con un artículo de un poeta conocido, Paco Bendezú, que se titulaba "Las feministas son flores sin regar", porque nos faltaba macho. Bueno, de ahí para adelante, claro que ha cambiado, pero no ha cambiado tanto.
Entonces, para por lo menos los de mi generación. Entonces los hombres simplemente no estaban con nosotras, no queríamos que estuvieran, porque no tenían ninguna capacidad de darse cuenta de qué es lo que estábamos planteando. No pasa ahora. Por supuesto que los jóvenes, hombres y mujeres, están en una situación diferente. Me parece interesante este proceso. Quisiera, de todas maneras, esperar un poco para ver qué es lo que pasa cuando hombres y mujeres dejan de ser jóvenes y comienzan a ser más adultos en pareja, y si la división sexual de trabajo cambia, y si hay economía del cuidado en conjunto. Es decir, estemos atentas a los procesos que vienen, ¿no? Evidentemente que no, esto lo han tocado varias veces, ¿no? El acceso igualitario a las mujeres, la relación con el Estado, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, primero el Estado, tal como está en este momento, evidentemente nos sirve poco. Es un Estado privatizado por los poderes económicos básicamente, y con destellos por aquí y por allá de algunos tipos de cambios, pero evidentemente no es lo más adecuado. ¿Cómo me acerco al Estado? Yo de todas maneras siento de que mientras no tengamos un cambio radical del Estado, ese Estado tiene que seguir siendo un referente para presionar, evidentemente, por los derechos. Sin embargo, teniendo en cuenta de que, como decía mi amiga Vicky Guzmán hace mucho tiempo, una demanda no llega al Estado por su urgencia ni por su dramatismo, porque si no ya estaríamos todas bien puestas en la lógica, en las políticas del Estado, sino llega por su capacidad de extenderse a públicos más amplios. Mi estrategia es la extensión de esta propuesta a públicos más amplios. Para otras es el hacer que el gobierno asuma sus obligaciones en relación a las mujeres. No creo que estén en contradicción cuando van juntas, porque lo otro simplemente es ponerte en una posición básicamente muy funcional a un Estado que tiene muy pocas posibilidades de recuperar tus dimensiones si es que no estás haciendo al mismo tiempo una política profundamente contracultural desde otros espacios de la sociedad. Con el Estado tú negocias lo posible, pero no dejas de nombrar lo deseable. El aborto no va a ser conseguido tan fácilmente dentro del Estado. Sin embargo, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y la lucha por el aborto no puede ser dejada de lado porque el Estado no la quiere tomar y porque la Iglesia se opone, sino al contrario. Para mí, entonces ahí sí quisiera hacer una pequeña diferencia con lo que estabas diciendo, creo que, no sé si Rodrigo o Raúl, perdonen ustedes, de algo así como claro, la lucha, que los feminismos estaban metidos básicamente en las luchas del aborto y cosas así. No, el aborto no es una cosa así. El aborto es un núcleo central, porque tiene que ver con la capacidad de decidir de un sujeto político al que se le ha negado las posibilidades de decidir sobre su cuerpo. Este cuerpo es mío. ¿Por qué va a decidir la Iglesia? ¿Por qué van a decidir mis maridos? ¿Por qué va a decidir el Estado? Yo decido, ¿no? Y creo que esa es una ganancia fundamental que sí creo de que tiene que ser respetada en nuestra relación con los movimientos, ¿no? Y claro, eso no significa de que esto no esté en discusión y en contradicción con otras expresiones de los movimientos. Es decir, mujeres, por ejemplo, las feministas indígenas lo asumen, el movimiento de mujeres indígenas, que no es necesariamente definido como feminista. ¿Cómo es mi relación? Evidentemente yo llego con mi propuesta, pero me doy cuenta de que eso no va a ser posible en el proceso de ellas en este momento. Entonces simplemente me acerco a entender cuál es la propuesta que ellas están levantando. El hecho de la complementariedad, ¿no? Que no sé si como nosotros tenemos una población indígena tan amplia, esto está como muy fuertemente puesto en toda la región andina, ¿no? Las compañeras indígenas levantan el sentido del chachaguarmi, es la complementariedad entre los sexos, lo cual es, si tú lo ves desde fuera con tus ojos occidentales, es una trampa atroz. ¿Qué complementariedad vas a hacer cuando no hay posibilidades de paridad? No es complementariedad. Y sin embargo, las mujeres están luchando por la paridad. Entonces, nuestra forma de acercamiento es esta lucha, porque esa complementariedad se haga entre pares y no por desaparecer la complementariedad, simplemente es desaparecer la desigualdad en una relación eventualmente complementaria, ¿no? Bueno,
Creo que como ya comencé a hablar del Estado, no me voy a meter un poco más, pero sí tratar de recuperar algunas de las preguntas últimas que hicieron. ¿Qué pasa con la izquierda en Chile y en América Latina? En Chile sé poco, sé que es una ventaja que esté una mujer como Michelle Bachelet. Sin embargo, las críticas fuertes a Michelle, por lo menos en el periodo anterior, fueron más o menos claras en relación a la absoluta insensibilidad para lo que fue la lucha indígena mapuche y la absoluta insensibilidad en relación a las luchas estudiantiles. Esto me aleja, o sea, es importante que lleguen las mujeres. Sin embargo, no por Michelle, porque tiene varias cualidades importantes, pero una cosa que es clara, un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento transformador de mujer, porque lo otro es un esencialismo barato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que, incluso con las mujeres, tener como muy clara cuáles son nuestras perspectivas y nuestras demandas, ¿no? Pero lo que sucede con las izquierdas en general en los demás países es brutal, en el sentido de que están casi todas ellas en la perspectiva, en la lógica extractivista, malamente, porque no es que yo esté en contra de todo tipo de extractivismo, pero sí estoy en contra de que sea la única estrategia posible y que además vaya arrasando derechos y comunidades y cuerpos y etcétera, etcétera, ¿no? Lo está haciendo, evidentemente lo hizo desde siempre Venezuela, lo está haciendo claramente Correa en Ecuador, que de democrático tiene muy poco, porque realmente está muy ligado al Opus Dei y está muy ligado realmente a su poder personal. Evo es otra cosa, igualmente extractivista, igualmente horroroso con las mujeres, al mismo tiempo es el primer presidente andino, indígena, de toda América Latina. Y eso creo que es una ganancia muy interesante, ¿no? Que hay que analizarla, o sea, ver cómo confrontamos sus errores y al mismo tiempo recuperar todo lo que esto ha significado en general para las poblaciones mayoritariamente indígenas en Bolivia, ¿no? Wow, ¿qué más? Ya, la otra cosa es... bueno, estoy impresionada con y la otra cosa, las feministas en el Estado. Fíjense, yo eso ya también les digo, yo lo he escrito en algunos otros momentos, la lucha de las feministas chilenas en contra de la dictadura fue realmente histórica, ¿no? Esta consigna de la que yo he hablado realmente fue de una radicalidad impresionante. Yo me acuerdo, además, que yo he venido invitada por mis amigas feministas en ese momento para el 80 y... ¿Cuándo fue el plebiscito? Del 88, ¿no? 8, sí. Bueno, yo he venido el 86, 87 porque estaban ya dándose las condiciones y por supuesto he venido el 88 para el referéndum sin ninguna duda, ¿no? Entonces esa lucha realmente siempre me impactó. El problema es que con la democracia un sector muy significativo de los feminismos entró al Estado, con lo cual la base política de los feminismos a nivel de lo que eran las sociedades comenzó a debilitarse de muchas formas, ¿no? Cosa que bueno, es importante estar en el Estado, pero es importante saber de que ese no puede ser tu sitio permanente, ¿no? Porque eso también llevó a una cierta despolitización más allá de lo que podías hacer con el Estado, ¿no? Que le decía que me parecía impresionante lo que has recuperado, Raúl, de todas estas historias de cómo se van generando la visión, ¿no? de las mujeres. Ahora, alguien dijo, alguno de ustedes dijo, bueno, pero esa flexibilidad, esa cosa media amorfa, también posiblemente sea una cosa positiva que hace que las mujeres tengan más posibilidades de moverse en determinadas circunstancias y de determinada forma, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? Las preguntas que has dado. ¿Qué significa ser mujer en una cultura básicamente masculina? Bueno, significa lo que ya estamos viendo, ¿no? A mí me interesa complejizar un poco más. ¿Qué significa ser mujer india, negra, discapacitada, joven, en una sociedad
patriarcal como la que tenemos, ¿no? ¿Y dónde está la blanquitud? ¿Qué tipo de análisis podemos hacer de la blanquitud, que es una particularidad hegemónica no evidenciada? Es decir, cómo las lógicas de la relación incluso con los cuerpos pasa básicamente por esta característica racial, ¿no? Que no la teníamos tan clara en el pasado. ¿Dónde? Es que a mí me vino como la chaucha, como decimos acá. En esta confrontación, esta larga guerra que tuvimos en Perú contra Sendero Luminoso, contra el terrorismo, con mujeres incluidas además dentro de esto, mujeres muy inteligentes, pero bueno, con esa distorsión tan fuerte, ¿no? de lo que significó esto. El resultado de la Comisión de la Verdad fue realmente dramático. De los 10 años de guerra interna, el resultado fueron cerca de 70.000 muertos, de los cuales cerca del 80% eran quechua hablantes o de origen quechua hablante. Y dentro de los cuales, además, la situación de violencia y violación de los derechos de las mujeres estaba totalmente invisibilizada. Y entonces, se dan cuenta, son dos dimensiones que son dramáticas. No solamente el hecho de que las mujeres violadas... ¿Ustedes vieron La teta asustada? La película esta, que fue tan increíble, como la mujer tenía una papa metida al interior de su vulva porque no quería ser violada como había sido violada su madre, y que ella era producto de una violación. Una cosa muy dramática, ¿no? Pero también el hecho de que la dimensión étnica estaba profundamente metida en este conflicto, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me pregunto nuevamente sobre el hegemonismo de la blanquitud y qué es lo que significa, ¿no? Finalmente, ya la relación de la izquierda con el pensamiento feminista evidentemente no es una relación feliz, lo que me parece terrible, ¿no? Primero porque yo quiero reivindicar mi posicionamiento dentro del amplio horizonte de las izquierdas, no de izquierdas partidarias. Siento que los partidos, si no se reforman, si no se democratizan, si no se articulan con los movimientos, no nos están sirviendo para nada, y entonces espero que los nuevos partidos, como el que acabo de ver, o este movimiento político, pues tenga esas posibles características que son como mucho más cercanas a nuestra realidad actual, ¿no? Bueno, sí, alguno de ustedes habló de las tremendas contradicciones que existen también en las luchas de las mujeres y en las otras luchas, que es, por ejemplo, el movimiento ecológico con mujeres básicamente de derecha, ¿no? La lucha ecológica es una lucha muy complicada, muy compleja, donde una mirada radical a lo que es la sobrevivencia del planeta no siempre está presente en los movimientos ecológicos que conocemos, ¿no? Y, por supuesto, lo de las empleadas domésticas, como ustedes dicen, sigue siendo una estructura de poder colonial. Mientras esto siga siendo los feminismos, tenemos ahí una deuda muy grande, porque todas nosotras también tenemos, de alguna forma, apoyos de mujeres en la casa, ¿no? ¿Cuál es la forma de abordarlo? La primera forma para nosotras, o sea, para muchas de nosotras, fue igualar el salario, darles más elementos, reconocer sus derechos, inscribirlas en la seguridad social, pero evidentemente no es suficiente. O sea, yo creo de que si las tareas de la reproducción no se ponen dentro de otra perspectiva, como es el reconocimiento de la economía del cuidado responsable del Estado, de la sociedad, de los hombres y de las mujeres, esta situación no va a cambiar. No es porque yo crea de que no haya este tipo de trabajo, evidentemente es un trabajo, pero no está considerado como el último de los trabajos. O sea, dignificar el trabajo doméstico significa dignificar el rol de las mujeres en lo reproductivo, significa reconocer lo reproductivo como parte fundamental del desarrollo de la producción de un país, ¿no? Ahora, las empleadas domésticas están organizadas,
en toda América Latina y está muy bien organizada. Varias de ellas, estas líderes, especialmente de líderes latinoamericanas de Colombia y de México, están viniendo evidentemente al encuentro, van a estar en los paneles grandes expresando, ¿no?, su propuesta y su mirada, ¿no? Termino con el Foro Social Mundial y si me olvido de algo ya ustedes me hacen acordar, ¿no? ¿Cuál es la evaluación del feminismo en el Foro Social Mundial? Bueno, a ver, las que entramos fuimos un sector importante de los feminismos desde el primer foro. Mi experiencia ha sido muy interesante porque en el primer foro y en el segundo, el primero estábamos simplemente ahí a ver qué pasaba, 13.000 personas, y yo estaba en uno de los paneles, pero éramos creo que 58% de mujeres y en los paneles centrales, en los talleres, no éramos más de 11% las mujeres, ¿no? Al año siguiente se organizaron, ya llegaron como creo que 100.000 personas más o menos al segundo foro de Porto Alegre. Está organizado básicamente por los hombres, ¿no? Entonces para el tercer foro dijimos, de ninguna manera, aquí entramos también las mujeres. Entonces simplemente los hombres estaban aterrados, venían a ver cómo los ayudábamos a que ellos tuvieran el monopolio, y le decíamos, no, nosotros vamos a estar, comenzamos a organizar los talleres, comenzamos a organizar previo al foro, los diálogos feministas, es decir, mujeres de Asia, África, América Latina, Europa, Estados Unidos, etcétera, tratando de recuperar justamente. Ahí comenzamos toda la discusión sobre la democracia radical a nivel intercultural, por decirlo, no global. Y esta experiencia la llevábamos al foro, donde hacíamos diálogos interculturales con diferentes movimientos, o sea, los de la CUT, el Movimiento Sin Tierra, los y las transexuales, las lesbianas, las afro, en fin, todas las diversidades juntas para discutir determinado tipo de temas. Entonces yo sí creo que el último foro que fue en Túnez fue muy interesante porque uno de los temas que nosotros pusimos dentro de todos los temas que estábamos haciendo en conjunto con una amplia alianza que habíamos hecho como feministas fue lo del cuerpo. Y fue extraordinario ver ahí, porque además el cuerpo sentado en grupos discutiendo, poniendo la forma en que los discursos de los movimientos comienzan también a cambiar en relación a esto. Y la forma en que nosotras también cambiamos. El foro ya no es lo que fue, porque los movimientos ya no son los que fueron. Las dinámicas de los movimientos en este momento son totalmente diferentes a las que teníamos en el siglo XX o a comienzos de este nuevo siglo, ¿no? Entonces creo de que el foro está en este momento tratando de ver cómo es que se reajuste en su perspectiva para poder adecuarse a todo esta nueva oleada de presencias temáticas y movimientos, ¿no? Yo sigo estando muy ligada al Foro Social Mundial y soy parte del Consejo Internacional del Foro, donde somos 120 personas, creo, de todas partes. El foro ahora está en Túnez, ahorita, y yo no estoy yendo, porque hasta hace poco había, nosotras, muchas de las personas del sur, entre comillas, íbamos porque había un fondo solidario, ¿no? Porque no hay forma de mantener, nadie se puede pagar un viaje a Túnez o a Turquía o qué sé yo, ¿no? Ya con la crisis europea esto bajó, entonces no es que haya, pero no es suficiente. Entonces yo digo, yo sigo desde acá, a ver cómo pero igual voy a ir el próximo año a Túnez. El foro ha cambiado, ¿en qué sentido? El foro era, aquí cuando estaba en América Latina decíamos que era un foro social mundial, global, ¿no es cierto? Ahora que pasó a otras regiones, como en este momento en Medio Oriente, decimos, bueno, que ha perdido su idea, su carácter mundial y se vuelve regional. Acá también fue. Cuando estaba acá, básicamente éramos de América Latina. Cuando está allá, son básicamente de la región de Medio Oriente, lo cual además le da una significación fundamental a una región que está profundamente movilizada y que requiere de este tipo de dinámicas para su propia articulación. Entonces el foro sigue siendo válido, pero dentro de estas características, es decir, sirve para aquellos, mucho más, para aquellos espacios donde se está realizando, porque la movilización y las demandas de los movimientos más o menos apuntalan para ese proceso, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿quieres decir algo? Bueno,
Sí, se puede. ¿Una réplica? No, de ese tema yo creo que habría que conversar muchísimo y no creo que venga al caso, pero solamente me quería referir a algo muy puntual que alguien mencionaba ahí atrás, digamos, el tema de la izquierda y de la fragmentación de las luchas, ¿no? Yo creo que eran dos temas que estaban ahí articulados. Yo francamente creo que no se puede adornar mucho. Yo creo que la izquierda chilena tiene frente a esto una deuda que no puede ocultar y tiene una relación pésima y tiene que empezar por reconstruirse desde cero, prácticamente. Me refiero a la izquierda reconocida como izquierda, ¿no? No estoy refiriéndome a una serie de otras fuerzas vivas que están enarbolando banderas de transformación social que muchas veces no se reconocen en la izquierda como tal, con esa identidad. Creo que ahí hay trazas mucho más interesantes de recuperación de esto que la propia izquierda partidizada y organizada como tal. Pero la izquierda del siglo XX, que es la que sigue existiendo hasta el día de hoy en Chile, yo creo que no da muestras de querer avanzar decididamente a este respecto, y creo que en ese sentido que empiezan a emerger en los sectores que están hoy día luchando por una transformación radical de superación del estado de cosas actual en Chile, empiecen a emerger dentro de esas organizaciones, colectivos, pedazos, fragmentos, organizaciones feministas dentro de esas otras organizaciones, va a ser quizás clave, absolutamente clave, para que cambie el signo de la construcción de esos propios aparatos de izquierda, digamos, porque sí se necesitan organizaciones, el problema es cómo esas organizaciones se constituyen. En esa lógica, me parece que es fundamental entender el problema del feminismo o el aporte del feminismo, que recupero lo que decía al principio. Creo que el feminismo tiene un papel fundamental que jugar en la construcción de un horizonte de transformación social, que no es poner el problema de la mujer en la transformación social. Quiero hacer esa distinción. Seguramente ahí tiene que estar, obviamente, tiene que estar, y tienen que estar las demandas que las mujeres han levantado. Pero me parece que el feminismo tiene una misión aún más importante que esta, que es porque nadie encarna como el feminismo la desestabilización de los saberes y la desestabilización de los valores hegemónicos que la propia izquierda abordó. En la medida en que necesitamos desestabilizar eso, necesitamos al feminismo. Porque nadie lo ha hecho mejor que el feminismo, en mi modo de ver, que el pensamiento feminista, que la teoría feminista. Hay, obviamente, muchos otros pensamientos dentro del campo contrahegemónico que lo intentan hacer, pero creo que aquí hay una condensación que lo lleva adelante en una medida mucho mayor. Entonces, llevamos adelante el problema de las mujeres, los muchos problemas de las mujeres, los distintos problemas de las distintas mujeres, pero sobre todo llevamos adelante la posibilidad de repensar la transformación social y la posibilidad de repensar una sociedad distinta. Solo así, creo yo, entonces podemos pensar que estas demandas no se convierten en fragmentos y no convertimos a las mujeres, no sé si era Benjamín o alguien lo decía así, en otra etnia, ¿no? En otro sector social que hay que arreglarle su problema con una política pública específica, sino que entendemos que lo que está puesto ahí en juego es un problema de las relaciones sociales en general, de la forma en que estamos constituyendo la sociedad contemporánea. Creo que eso es absolutamente fundamental para una nueva perspectiva de izquierda, digamos. Perdón, yo quisiera hacer solo a mí me parece que lo que Rodrigo está diciendo es bastante fundamental. Está en el eje que nosotros planteamos para esta discusión, que tiene que ver con preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de tensionar el concepto de igualdad. Para decirlo positivamente, nosotros hablamos de interceptar el concepto de igualdad. Y siempre, en general, lo que se nos dice, consecuente con la tradición marxista, es que las relaciones económicas, la relación capital-trabajo, manda porque estructura, digamos, es la estructuración del discurso de transformación. Sin renegar de aquello, yo creo que el horizonte de la democracia radical que propone Virginia, y que es el horizonte del feminismo, es que las relaciones, la naturaleza propia del reconocimiento de las relaciones económicas también es interceptable y también es permeable. Entonces creo que eso también es un aporte, quizás el más ignorado que ha hecho el feminismo a la izquierda en su conjunto, de invitarla a pensar la relación capital-trabajo de una manera radicalmente distinta. Y yo apelo a la vocación de una izquierda latinoamericana de ser tal, ¿no? De romper con un cierto endocentrismo, si me permiten abusar de la palabra, un blanqueo occidental de sus propias formulaciones, ¿no? Incluso aquellas que han tenido
digamos, matriz latinoamericana, no han pensado ni han llegado a desarrollar categorías que las identifiquen como tales, ¿no? Claro. Y me parece interesante en ese sentido lo que ha pasado con el progresismo, con los gobiernos progresistas, ¿no? De Venezuela en adelante, la Venezuela chavista me refiero, que no hay categorías de conocimiento, categorías epistemológicas que hoy día permitan el análisis de esas experiencias con parámetros propios. Claro. Ni que esas experiencias se miren a sí mismas con parámetros propios. Entonces, por eso yo preguntaba si eso no nos desafía, mirándolo ya desde las mujeres feministas, a superar una suerte de esencialismo que se podría tentar a creer que se resuelve con la instalación de la cuestión feminista como una dimensión más a sumar y no como una intercepción de otras dimensiones de la lucha política, digamos. Eso está, o sea, yo creo de que yo, como les decía al comienzo, yo estoy hablando desde un posicionamiento feminista que no pretendo que sea universal. Y estas diferencias más esencialistas, o sea, defendiendo otro tipo de estrategias, están y son válidas. Lo que pasa es que yo creo de que más y más esta mirada de articulación de los feminismos con esas perspectivas y otras luchas es fundamental si queremos realmente transformar el mundo. Y si queremos, o sea, no podemos lograr lo que queremos si seguimos estando sin cuestionar todas estas dimensiones. Pero quiero decir dos cosas que quedaron un poquito sueltas, ¿ya? Lo de la autonomía. Yo creo de que yo defiendo mucho la autonomía, es decir, yo no creo de que el avance en articulación con otros movimientos signifique desprenderse de la posición autónoma, ni mucho menos, porque si no te comen, o sea, ¿dónde está tu capacidad de perfilar una propuesta política si no es alimentando una propuesta autónoma? Lo que no significa que sea una autonomía esencialista, es una autonomía dialogante y negociadora, pero que pasa por recuperar lo que son las agendas feministas de transformación para poder avanzar. Tú no puedes no estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo con tus agendas, el caso del aborto, lo que no significa que tú lo vas a quitar de la agenda para poder estar mejor, al contrario, lo pones en el espacio público a la discusión y vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo vamos por ahí. Esa es una. Y lo otro, esto de un feminismo más allá del feminismo. Quisiera recuperar los feminismos como procesos de una vitalidad de lucha que se va enriqueciendo con sus circunstancias. Es decir, el feminismo no es simplemente un paquete de verdades que las pone a discusión, es un proceso de construcción, de reflexión, de pensamiento, de diálogo, de epistemologías diferentes. Y eso, claro, es más allá de los feminismos originarios, indudablemente, pero siguen siendo teniendo como las coordenadas básicas de los feminismos. Lo que pasa es de que yo le hablo desde donde surgimos nosotras, o sea, en América Latina fuimos básicamente mujeres de clase media, blanquiñosas, no en el sentido de necesariamente blancas, sino con características más blanquiñosas occidentales en nuestra forma de concepción. No había otra forma de hacerlo. Yo para nada reniego de esos orígenes. Lo que pasa es que a medida, así como nosotras hablamos, nombrar instituye, inmediatamente las lesbianas nombraron e instituyeron y ampliaron enormemente la mirada sexual de los feminismos. En el siglo XXI, a finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, el nombrar se generalizó a las indígenas, a las afro-latinas, a las transexuales, a actoras que no habían estado presentes porque sus movimientos estaban todavía ninguneados, estaban arrinconados, etcétera, etcétera. Entonces, para mí mi reto ahora como feminista es ennegrecer el feminismo, transgeneralizarlo, indigenizarlo, ponerlo joven, es decir, eso es lo que corresponde a un feminismo en este momento. Posiblemente de acá a 50 años sean otras las exigencias feministas si es que no hemos logrado todavía este proceso de igualdad en la diversidad de lo que yo estaba hablando.